La cuarta temporada de The Walking Dead, sorprendentemente, es una de las más fieles al material original, pero aún así no se libra de tener bastantes diferencias respecto a los cómics de Robert Kirkman, ya que cambiaron personajes, muertes, tramas e incluso el orden de los acontecimientos. Y aprovechando que en mi anterior vídeo os traje el resumen de la cuarta temporada, hoy vengo a analizaros a fondo todas las diferencias de la cuarta temporada de la serie con las del cómic. Pero antes de empezar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo contenido. Y una vez has hecho eso, prepárate para ver serie versus cómic. Así que ponte cómodo, coge unas palomitas, que empezamos. La serie arranca con un salto temporal de 6 meses tras la caída de Woodbury. En este tiempo, la prisión se ha convertido en un hogar y se nos presentan nuevos personajes. Uno de ellos es Bob, quien también existe en los cómics pero es ligeramente diferente, ya que en la serie es un ex médico militar que fue encontrado por Glenn y Daryl, mientras que en el cómic es un viejo borracho de Woodbury que sirvió como sanitario militar tan solo 2 semanas. Y los otros dos personajes relevantes que se nos presentan son las hermanas Liz y Mika, quienes son una adaptación de los gemelos Ben y Billy de los cómics. Siguiendo con la serie, nuestros supervivientes tienen trampas alrededor de la prisión para cazar animales. Un grupo se encarga de salir en busca de suministros. Michonne sigue saliendo a buscar al gobernador. Rick ha dejado de lado el liderazgo para centrarse en el huerto y Herschel tiene una pierna ortopédica. Mientras que en el cómic el salto temporal es de tan solo 2 semanas y la historia continúa justo después de la amputación de la pierna de Dale y del nacimiento de Judith. En este tiempo, Andrea, con la ayuda de Tyrese, le han construido una pierna ortopédica a Dale. Rick, a pesar de que hay un consejo, sigue siendo el verdadero líder, mientras que al mismo tiempo da clases de tiro por si el gobernador decide atacar, mientras que del huerto se encarga Herschel con la ayuda de su hijo Billy y el preso Axel. En este punto la serie nos introduce varias tramas que nunca llegaron a ocurrir en los cómics, ya que en las viñetas los protagonistas no tienen la necesidad de ir a buscar suministros al exterior, por lo que nunca se vio el encuentro de Rick con Clara, ni tampoco la búsqueda fallida de suministros del grupo de Daryl en un supermercado abandonado. Pero sobre todo, las mayores diferencias entre ambos medios en esta mitad de temporada es la enfermedad en la prisión y el personaje de Carol. En la serie, una epidemia golpea el lugar, provocando que los residentes comiencen a morir ahogados por su propia sangre y a reanimarse como caminantes dentro de los pabellones, causando el caos y obligando a crear zonas de cuarentena para retener la propagación. Herschel intenta salvar vidas junto a los ya enfermos Sasha y Glenn, mientras que al mismo tiempo intentan no morir ellos. Daryl, Bob, Michonne y Tyrese salen a una universidad veterinaria en busca de medicinas, y Carol, con la intención de evitar que la enfermedad se propague, mató en secreto a Karen y David, quienes fueron los dos primeros infectados, lo que provoca que Rick investigue quién es el asesino, y tras descubrir que ha sido Carol, se la lleva a buscar suministros, y una vez alejada de la prisión, la expulsa, alegando que no la quiere cerca de sus hijos. En el cómic todo esto nunca sucede, ya que no hay ninguna epidemia, y Carol tiene un destino completamente diferente. En las viñetas, la mujer se siente sola tras haber intentado abandonar la historia, y siente que el grupo la juzga y la dejan de lado, por lo que la mujer, aprovechando que Alice consiguió convencer a Rick de tener un caminante en el patio para estudiarlo, Carol, después de acostarse con Billy, el hijo menor de Herschel, decide quitarse la vida al dejarse morder en el cuello por el caminante delante de todo el mundo, dejando a todos en shock y a Sofía huérfana por unas horas, ya que rápidamente la niña es adoptada por Glenn y Maggie. Mientras que la serie, gracias a las medicinas y sobre todo a Herschel, logran controlar la epidemia y evitar más muertes. Tras esto, Herschel y Michonne deciden salir al exterior para quemar los cuerpos de los fallecidos, y es ahí cuando vemos al gobernador observando el lugar desde lejos. Mientras que en el cómic, el gobernador no observa la prisión desde ningún lado, porque directamente decide atacar, ya que a las 2 semanas de la muerte de Carol, el gobernador se presenta con un tanque y todo su ejército delante de la prisión. Y es que si hablamos del gobernador, el recorrido que él hace antes del ataque de la prisión también es completamente distinto en ambos medios. En la serie, tras su ataque fallido a la prisión y masacrar a todos sus propios hombres, el gobernador huyó junto a Super y Martínez, quienes lo abandonaron al caer la noche, por lo que este decidió regresar a Woodbury y destruirla por completo, para después pasar varios meses vagando sin ningún tipo de rumbo. Un día cayó al suelo por el agotamiento y en una ventana vio una niña, por lo que fue a investigar y se acabó encontrando con una familia conformada por Tara, Megan, Lily y el anciano David. La familia lo acabó acogiendo y tras la muerte del anciano decidieron abandonar el lugar y viajar sin ningún rumbo en el camión de David. Mientras que en el cómic nada de esto sucede, ya que la historia del gobernador continúa después de que Michonne lo torturase y escapase por la ventana. El gobernador fue encontrado
asesinado por sus hombres, quienes lo daban por muerto. Pero cuando descubrieron que este estaba vivo, tuvo que ser curado por Bob, el borracho del pueblo, quien sorprendentemente consiguió salvarlo. El gobernador estuvo una semana en coma y otra de reposo, hasta que finalmente sus hombres le informaron de que Martínez había vuelto de su misión de infiltrado, pero que había vuelto muerto, por lo que el gobernador aprovechó la oportunidad para convencer a su pueblo de que fueron atacados por monstruos, que él fue torturado y que secuestraron y decapitaron a Martínez, provocando así que todos quieran ir a la guerra. Con el pueblo convencido, envió escuadrones para explorar los alrededores en busca de la prisión, mientras que él nos deleitaba con uno de los momentos más bizarros de todo el cómic, ya que como recordamos en las viñetas, la zombificada Penny sigue con vida, y no es su hija, sino que es su sobrina, por lo que este decide quitarle con unos alicates todos los dientes de su boca para así poder besarla, y rápidamente comenzar a vomitar diciendo que ya se acostumbrará al sabor. Y cuando finalmente tiene la ubicación exacta de la prisión, el gobernador y todo su ejército ponen rumbo hacia el lugar para iniciar la guerra. Todo esto la serie decidió cambiarlo bastante, ya que durante el viaje hacia la nada en el camión, el gobernador comenzó una relación con Lily, y el camión se acabó estropeando, lo que les obligó a continuar a pie. Durante el trayecto son sorprendidos por una horda de caminantes, y en la huida el gobernador y Megan caen en un foso con caminantes, y una vez acabó con todos, fueron rescatados por Martínez, quien era el líder de su propio grupo. Este decidió acoger al gobernador y su familia, pero a los días el gobernador lo acabó matando, y posteriormente mató a Pete, para así convertirse en el nuevo y único líder del lugar. De esta forma logró mejorar al grupo y reorganizarlo, y viendo que en la zona en la que vivían no era segura, decidió volver a la prisión y secuestrar a Michonne y Herschel, para después contarle a su grupo que la prisión estaba habitada por asesinos, que ellos fueron quienes mataron a su hija y le hicieron perder un ojo junto a Woodbury. Y de esta forma convenció a todos de atacar a la prisión utilizando a los rehenes como moneda de cambio, convenciendo así a todo su grupo y presentándose en la puerta de la prisión dispuesto a la guerra. Una guerra que lamentablemente fue muy suavizada en la serie, ya que el gobernador en un primer momento intenta negociar con Rick, le dice que si se van de la prisión nadie resultará herido y les devolverá a Herschel y Michonne, pero Rick le dice que no, que conviven todos en la prisión o nadie lo hará, para acto seguido dar un emotivo discurso de cómo acogieron a todos los habitantes de Woodbury y aprendieron a olvidar el pasado y perdonar para poder convivir. El discurso parece conmover al gobernador, pero se queda en un parece, porque acto seguido lo llama mentiroso y le corta la cabeza a Herschel, comenzando así la batalla y una lluvia de balas. Mientras que en las viñetas, el gobernador omite las negociaciones. Desde el primer momento llega ordenando a sus hombres que abran fuego y maten a todos, para segundos después ordenar que dejen de disparar y ofrecer a la prisión la rendición, y al ver que no obtiene respuestas, vuelve a ordenar a sus hombres que abran fuego, pero acaba siendo todo un desastre, ya que sus soldados no son militares y fallan más balas de las que aciertan tan solo para matar a un caminante. Y para empeorar las cosas, Glenn y Andrea, subidos a una torre de vigilancia, consiguen repeler el ataque e incluso están a punto de matar al gobernador, provocando que estos se vean obligados a huir para replegarse y planear un nuevo ataque. Pero no todo les sale mal, ya que Rick es herido por una bala en el estómago, lo que obliga a Liz a operarlo de emergencia, y es en este punto donde el grupo de Rick se rompe por completo, ya que mientras que Rick duerme por la operación, Tyrese y Michonne salen de la prisión en busca del gobernador y sus hombres. Dale, convencido de que la batalla está perdida, convence a Andrea para abandonar la prisión y llevarse a los gemelos Ben y Billy. Pero la cosa no se queda ahí, ya que Glenn y Maggie, junto con su hija adoptiva Sofía, deciden abandonar también la prisión y marcharse junto a Dale y Andrea, dejando al grupo completamente debilitado para defender el lugar. Mientras que en la serie todo se soluciona en un único ataque, ya que tras la decapitación de Herschel y el comienzo del tiroteo, el gobernador ve a Lily que le trae el cuerpo sin vida de Megan, quien fue mordida en el río, y tras evitar que la niña se reanime, ordena la destrucción de la prisión. El tanque destruye las verjas mientras que los soldados avanzan detrás. Rick comienza una pelea cuerpo a cuerpo con el gobernador, mientras que Daryl y el resto se defienden como pueden. Un autobús evacúa la prisión con residentes, el ruido comienza a atraer a todos los caminantes de la zona, y entre la lluvia de balas y la presencia de caminantes provoca que nuestros protagonistas comiencen a dispersarse mientras abandonan la prisión. Maggie huye junto a Bob y Sasha, Tyrese es salvado por Liz y Mika y logra escapar junto con las dos niñas y Judith, Daryl destruye el tanque y huye junto a Beth, y Glenn queda inconsciente en una zona segura de la prisión, mientras que Rick, justo cuando parecía que el gobernador iba a acabar con su vida estrangulándolo, Michonne le atraviesa el pecho con su katana dejándolo moribundo en el suelo, para que posteriormente sea rematado por Lily, y Rick, malherido tras haber recibido una paliza, logra encontrar a Carl y huir juntos del lugar, habiendo vencido la guerra, logrando la muerte del gobernador, pero perdiendo su hogar.
Pues bien, esto no tiene nada que ver con lo que sucede en el cómic, ya que en las viñetas el gobernador y su gente le pegan una paliza a Rick. Y es que a pesar de que Michonne y Tyrese logran acabar con algunos enemigos, rápidamente son descubiertos. Michonne consigue escapar, pero Tyrese es capturado y tras recibir una paliza es entregado al gobernador. Rick, al cabo de un par de horas, se acaba despertando y después de que lo pongan en situación de los desertores, ayuda a los pocos que quedan a fortificar la prisión, ya que deciden quedarse y pelear. El gobernador llega con Tyrese y les dice que si se entregan no le pasará nada a su amigo, a lo que Rick dice que no se van a rendir, por lo que el gobernador le acaba cortando la cabeza a Tyrese delante de todos, para luego comenzar un nuevo ataque. Ataque que acaba siendo una carnicería, ya que rápidamente Axel recibe un disparo en la cabeza. Rick y su grupo se defienden como pueden, incluso Andrea regresa para ayudar, pero rápidamente es derribada y obligada a huir. Rick acaba ordenando una retirada, y el tanque rompe las vallas entrando en la prisión junto al ejército del gobernador. Durante la retirada, Patricia muere de un disparo en la cabeza, y acto seguido, Billy también muere, provocando que Herschel quede en estado de shock y le pide al gobernador que acabe con su vida. Plegarias que el gobernador obedece disparándole en la cabeza. Alice también es abatida mientras cubría a los Grimes, y por último, el gobernador le ordena a una soldada llamada Lily que dispare contra Lori, provocando que ésta reciba un disparo que le atraviese la espalda mientras cargaba a Judith, cayendo sobre la bebé y matándola al instante, mientras que Rick junto a Carl huyen sin poder hacer nada. Lily, al darse cuenta que el gobernador le ha hecho matar a una bebé, le dispara por la espalda en la cabeza para luego lanzar el cadáver a los caminantes. Y Rick, una vez fuera de peligro de la prisión, le cuenta a Carl que Lori y Judith no han logrado sobrevivir. Y a partir de este punto, la temporada sigue a medias lo que ocurre en el cómic, ya que la mitad de los capítulos son exclusivos de la serie y la otra mitad altera lo ocurrido en los cómics. En ambos medios, Michonne acaba quedando sola en la prisión y tras ponerle fin a la cabeza reanimada de Herschel en la serie y a la de Tyrese en los cómics, pone rumbo hacia el bosque. En la serie, en lo que queda de temporada, veremos al grupo cómo intenta reunirse de nuevo todos juntos mientras siguen unos carteles que los van dirigiendo hacia Terminus. Daryl y Beth sobreviven en el bosque y acaban llegando a una funeraria donde tras ser atacados por una horda de caminantes, Beth es secuestrada por un coche negro con una cruz blanca y Daryl los sigue durante toda la noche hasta perder el rastro en un cruce y caer vencido al suelo. Por otro lado, Maggie, Bob y Sasha buscan a Glenn y se acaban encontrando con el autobús de la prisión, donde todos están muertos y reanimados en caminantes, y tras comprobar que Glenn no se encuentra entre ellos, acaban encontrando un cartel que habla de Terminus, por lo que deciden poner rumbo hacia allí ya que creen que el asiático también irá. Mientras que por otro lado, Glenn y Tara buscan a Maggie, pero son encontrados por Abraham, quien junto a Rosita tienen la misión de llevar al científico Jim hasta Washington, ya que él tiene las respuestas para la cura. Pero el plan se les tuerce y después de que Eugene estropee el camión, los 5 también acaban poniendo rumbo hacia Terminus, ya que encontraron un cartel donde Maggie le pide a Glenn que vaya hacia allí. Pues bien, todo esto es únicamente exclusivo de la serie, ya que en el cómic los únicos que escaparon de la prisión fueron Rick y Carl, pero lo que sucede con ellos es bastante similar en ambos medios. En el cómic, padre e hijo vagan hasta llegar a una casa donde logran refugiarse. Allí, debido a sus heridas, Rick comienza a enfermar y tras intentar curarse él mismo, se pone a descansar junto a su hijo, pero debido a las altas fiebres, se acaba desmayando y entrando en coma. Al día siguiente, Carl, al intentar despertar a su padre, acaba llamando la atención de unos caminantes, por lo que el niño intenta alejarlos de la casa, pero un tercero le acaba complicando la misión, por lo que a duras penas los acaba matando con su pistola, para justo después vomitar. Al llegar a casa, el muchacho culpa a su padre por la pérdida de la prisión y de la muerte de todos, para después decirle que ya no lo necesita. Pero todo cambia cuando cae la noche, ya que creyendo que su padre se ha transformado, no se ve capaz de dispararle, por lo que empieza a llorar mientras espera que lo devoren, para rápidamente acabar descubriendo que su padre no está muerto, y Carl, llorando, le confiesa que tiene miedo. Todo esto la serie lo replica casi en su totalidad, incluyendo los diálogos, pero tan solo hay una diferencia, y es que en este punto Rick y Carl se reencuentran con Michonne, cosa que en el cómic aún queda bastante para que ocurra. En la serie, tras encontrarse con Michonne, Rick decide descansar un poco, mientras que Carl y Michonne salen en busca de suministros. Rick es despertado por un grupo que acaba entrando en la casa, obligando a nuestro protagonista a utilizar el sigilo para matar a uno de ellos y acabar huyendo junto a Carl y Michonne, con quienes acaba encontrando un cartel que los manda hacia Terminus. Todo esto, nuevamente, no sucede en los cómics. En las viñetas, Rick pasa 4 días en coma, y una vez se despierta, comienza a hacer vida en ese mismo lugar con su hijo. Y es en este punto, debido a la fiebre y el trauma de haber perdido la prisión, que Rick comienza a hablar con una persona a través de un teléfono, de la misma forma que lo vimos hacer en la tercera temporada de la serie. Rick pasa 5 días hablando con la persona desconocida a través del teléfono, hasta que finalmente le da por preguntarle por su nombre, y la voz le dice que es Lori, confesándole que la llamada no es real y que todo es provocado por su imaginación, a lo que Rick decide abandonar el lugar
lugar junto a su hijo, no sin antes llevarse el teléfono con él. Y es aquí cuando ya aparece Michonne, ya que a la mañana siguiente, mientras Rick conseguía gasolina para el coche, un caminante ataca a Carl, pero el niño es salvado por la espadachina. Para este punto la serie prácticamente ha llegado a su final de temporada, mientras que en el cómic aún quedan muchas cosas por suceder. En la versión televisiva, Glenn y Tara terminan separándose de Abraham, Rosita y Eugene al llegar a un túnel que está lleno de caminantes, ya que Glenn insiste en cruzarlo para encontrar a Maggie, mientras que Abraham se niega a arriesgar la vida de Eugene. Finalmente, el trío consigue un vehículo para continuar su camino, pero Eugene astutamente engaña a Rosita para que conduzca hasta el otro lado del túnel, donde terminan encontrándose con Maggie, Bob y Sasha. Todos juntos se adentran en el túnel y acaban salvándole la vida a Glenn y Tara justo antes de ser devorados por los caminantes, provocando así el ansiado reencuentro. Y después de eso, los 8 deciden poner rumbo hacia Terminus en busca de suministros para después continuar con el viaje hacia Washington. Una vez llegan al lugar, son recibidos por Mary, quien les ofrece comida y les da la bienvenida al supuesto santuario. Mientras que en el cómic lo que vemos es a Rick, Carl y Michonne poner rumbo hacia la granja de Herschel para buscar suministros, y a mitad del camino son encontrados por Glenn y Maggie, quienes están viviendo en la granja, y después de que Rick informe a Maggie de que su hermano y su padre no han sobrevivido, ponen rumbo hacia el lugar. Una vez llegan, se reencuentran con Dale y Andrea, y por fin los tortolitos de Carl y Sofía vuelven a estar juntos. Y es en este punto del cómic cuando se nos introduce a Abraham, Rosita y Eugene, ya que el trío se presenta en la granja diciendo que solo están de paso y pidiendo alimentos. Le explican a Rick y a su grupo de que se dirigen hacia Washington, ya que Eugene es científico y sabe cómo encontrar la cura, animándolos a que los acompañen, ya que la granja no es segura, y esto es debido a los disparos, ya que los caminantes escuchan el ruido y se acaban ajuntando formando una horda, por lo que finalmente todos acaban aceptando y abandonan la granja. Durante varios días viajan sin peligro, hasta que una noche, mientras acampaban, Glenn se da cuenta de que Maggie no está, y cuando empieza a buscarla en el bosque, la encuentra colgando de un árbol. Todos corren a socorrerla, y Abraham la da por muerta, proponiendo rematarla. Esto provoca una pelea entre él y Glenn, que finaliza cuando Rick le pone la pistola en la cabeza al pelirrojo, para que segundos después, Maggie reaccione y se den cuenta de que estaba viva. Y llegados a este punto, es momento de hablar de los Climbers. En la serie se nos presentan como un grupo de bandidos liderados por Joe, donde tan solo tienen dos normas: reclamar las cosas y no mentir. Estos aparecen por primera vez en la casa donde Rick descansaba, obligando a Rick a matar sigilosamente a uno de ellos y a huir del lugar. Desde ahí se pasan toda la temporada siguiendo el rastro de Rick, Michonne y Carl en busca de venganza. Por el camino se encuentran con Daryl, quien hay que recordar que no existe en los cómics, y lo acaban integrando en su grupo. Finalmente, una noche, mientras Carl dormía en el coche y Michonne y Rick hacían guardia, los Climbers los emboscan. Joe coloca una pistola en la cabeza de Rick y le avisa de lo que va a ocurrir. Abusarán de la mujer y del niño para luego matarlo a él. Daryl intenta detener a Joe, pero lo único que consigue es que ordenen que le peguen una paliza. Y justo cuando se disponen a abusar de Carl, Rick le da un fuerte cabezazo a Joe para luego abalanzarse sobre él y de un bocado arrancarle la garganta. Michonne aprovecha la distracción para matar a los otros dos Climbers, y Rick acaba apuñalando hasta la muerte al que intentó abusar de su hijo. Pues bien, todo esto ocurre de una forma muy similar en el cómic, pero con una ligera diferencia, y es que los Climbers no existen, y todo transcurre después del susto de Maggie, ya que deciden continuar con el viaje, y al llegar a una gasolinera deciden acampar, ya que Rick, Abraham y Carl irán a la antigua comisaría donde trabajaba Rick en busca de armas. Y es durante el camino, mientras el trío acampaba, fueron asaltados por unos bandidos que planeaban robarles y abusar de Carl. Rick intenta enfrentarse a uno de ellos, pero debido a la falta de una mano, acaba sirviendo como saco de boxeo. Pero en el momento en el que uno de los bandidos le quita los pantalones a Carl, Rick enloquece y de un bocado le arranca la garganta al que se estaba enfrentando. Abraham utiliza su arma para matar al que lo estaba apuntando, y Rick, fuera de sí, acaba destripando al bandido que quería abusar de su hijo. En la serie, después de la muerte de los Climbers, la temporada prácticamente llega a su final, ya que Rick, Daryl y Michonne llegan a Terminus. Allí son recibidos por Garrett, y mientras les enseñan el lugar, Rick rápidamente se da cuenta de que tienen pertenencias de sus amigos, y tras un breve tiroteo y una emboscada, Rick, Daryl, Michonne y Carl acaban siendo encerrados en un vagón donde se encuentran con Glenn y el resto de su grupo, terminando así la temporada. Mientras que en los cómics, la temporada aún no termina, ya que como bien hemos mencionado, Terminus no existe, por lo que después de la muerte de los bandidos, Rick, Carl y Abraham se dirigen hacia la comisaría, y al pasar por su viejo vecindario, Rick vuelve a encontrarse con Morgan de la misma forma que lo hizo en la primera temporada. Y después de que este le explique de que Dwayne murió y le enseñe que lo tiene zombificado atado en su casa, Rick le hace reflexionar y le pide que se vaya con ellos, a lo que Morgan acepta, siendo esto un cambio bastante grande, ya que en la serie vimos a Morgan en la tercera temporada, pero este rechazó irse con Rick, cosa que en el cómic no hace. Tras vaciar la comisaría, en el viaje de vuelta, una superhorda les invade el camino y provoca que se estrellen, y después de que Abraham les acabe salvando
arriesgando la vida, continúan el viaje a pie mientras son perseguidos. Cuando finalmente llegan a la gasolinera, tan solo se encuentran con Glenn, Mission y Maggie, quienes los guían hasta una granja donde estaban refugiados. Allí avisan a todos de que han de salir corriendo ya que viene una horda en camino, a lo que Dale se niega ya que quiere abandonar al grupo junto a Andrea porque no se fía de Rick, y acaba siendo Eugene y la propia Andrea quienes lo hacen entrar en razón y marcharse con el resto del grupo. Y de esta forma llegamos al final de la temporada del cómic, y no es con ningún santuario, sino con el asesinato de un niño. Como ya sabemos, Liz y Micah son la adaptación de Ben y Billy. Pues bien, en la serie, a lo largo de toda la cuarta temporada, nos van dejando claro que Lizzie mentalmente no está bien, ya que no distingue a los humanos de los caminantes, y le es extremadamente fácil de matar, mientras que en los cómics, Ben mentalmente tampoco está bien, pero este no confunda a los caminantes, sino que el niño disfruta descuartizando animales. En la serie, cuando Carol, Tyrese y las niñas llegan a una casa en el bosque, se nos revela cómo Lizzie alimenta a los caminantes y juega con ellos. La niña, al no sentirse comprendida, decide matar a su hermana Micah sin dañarle el cerebro, para que así, cuando se reanime, supuestamente la gente la entienda. Carol y Tyrese la descubren, lo que provoca que Carol comprenda que la niña no puede vivir con más personas, y Carol, con la excusa de ir a buscar flores, acaba ejecutando a Lizzie por la espalda de un disparo en la cabeza. Mientras que en el cómic, el desenlace de los niños es bastante similar. Una mañana, tras acampar y antes de ponerse en marcha de nuevo, Andrea va al bosque a buscar a los gemelos ya que se habían ido a mear, y cuando los ve, se encuentra a Ben descuartizando a su hermano Billy, y el niño, con total frialdad, le responde que no le dañó el cerebro, así que volverá. El grupo decide encerrar al niño, y mientras discuten qué hacer con él sobre si matarlo o no, un cura llamado Gabriel aparece del bosque. Abraham lo cachea para asegurarse de que no lleve armas. El cura les promete que si le dan comida, los llevará al amanecer hacia su iglesia. El grupo acepta, y al caer la noche, mientras todos duermen, Carl, sin que nadie se dé cuenta, asesina a Ben. Y las viñetas cierran la temporada con el entierro de los niños mientras alguien los vigila desde el bosque. Y así termina la comparación de la cuarta temporada de la serie con la del cómic, que aunque no lo parezca, esta cuarta temporada de la serie es de las más fieles que hemos visto hasta ahora, donde los cambios que hubieron simplemente fueron para añadir relleno, ya que si no, la temporada no hubiese llegado ni de broma a los 16 capítulos. Pero en sí, los acontecimientos que hay tanto en la serie como en el cómic son los mismos, simplemente cambiaron el orden de cuando suceden cada uno. Y ahora es cuando te pregunto, ¿y tú con cuál te quedas? ¿Qué versión te gusta más, la serie o la del cómic? Házmelo saber en los comentarios, y si te gustó el video no olvides compartirlo con tus amigos, dejar tu like y suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo contenido nuevo. Y con esta me despido. Hasta la próxima, mi superviviente.